Bienvenido a un video sobre solucionar sistemas de ecuaciones graficando. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que se puede resolver simultáneamente. Una solución a un sistema de ecuaciones en dos variables es un par ordenado de números que hace ambas ecuaciones. Los números en el par ordenado corresponden a las variables en el orden alfabético. Por ejemplo, es un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos desconocimientos. Queremos encontrar tanto la x como la y que hacen verdaderas ambas ecuaciones al mismo tiempo. Para este sistema, x igual 1 e igual 3 es la solución, a menudo escrito como un par ordenado donde la coordinación x es primero y la coordinación y es segunda. De nuevo, la razón esta es una solución, porque sustituimos x igual 1 y igual 3. En la primera ecuación tenemos un más 3 que es igual a 4, así que satisface la primera ecuación. Y si sustituimos x igual 1 y igual 3. En la segunda ecuación también obtenemos una declaración verdadera. Por lo tanto, esta es una solución al sistema. Entonces, si nos plantean una pregunta ¿es una solución al siguiente sistema de ecuaciones? Debemos asegurarnos cuando x igual 2 e igual 5 que satisface ambas ecuaciones, no solo una. Entonces, si echamos un vistazo a la primera ecuación, reemplazaremos y con 5 y x con 2 y ver si es verdad. Tenemos 5 igual 6, 1 5 igual 5 que es verdadero. Ahora debemos hacer lo mismo a la segunda ecuación, para tener 2x que es 2 más nuestro valor, y que es 5x igual a 4. So 4 más 5 es igual a 4. Bueno, eso no es cierto. Por tanto, no es una solución a este sistema. Ahora este video se enfoca en la resolución de un sistema de ecuaciones graficando. Hay dos otros métodos que miraremos en videos futuros, llamado el método de sustitución y el método de eliminación o adición. Pero de nuevo, hoy solo estaremos enfocados en el método de grafado. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar cada ecuación en el mismo plano coordinado y luego analizar los resultados. Todas nuestras ecuaciones serán lineales, por lo que pueden ocurrir tres cosas cuando grafas dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado. La primera posibilidad es que tiene un punto de intersección, y este punto de intersección aquí sería la solución. Entonces, si este fuera nuestro sistema, la solución sería x igual 1 e igual 3. Si el gráfico se intersecta en un punto, el sistema se considera consistente y también independiente. Otra posibilidad es que podríamos tener dos líneas que son paralelas una de la otra, y en este caso las líneas no comparten ningún punto. Por lo tanto, no hay solución, y el sistema se llama inconsistente e independiente. Pero la idea principal aquí no hay solución. El tercer caso es si graficamos ambas líneas, y suceden ser la misma línea exacta, y luego tenemos un número infinito de puntos en común entre las dos líneas. Por lo tanto, tenemos un número infinito de soluciones para el sistema, y este tipo de sistema se considera consistente y dependiente. En general, si el sistema tiene al menos una solución, lo llamamos un sistema consistente. Y si las dos ecuaciones son diferentes, tenemos un sistema independiente. Y si las dos ecuaciones son iguales, tenemos un sistema dependiente. No me centro demasiado en este vocabulario, pero su instructor puede. Bien, así que vamos a probarlo. Queremos resolver este sistema graficando, por lo que hacemos es graficar la primera línea, graficar la segunda línea y analizar los resultados. Por lo tanto, para graficar esta primera línea, está en forma de intercepto dependiente, tenemos un intercepto y de 1. Tenemos una pendiente de 3 o 3 1, así que desde el intercepto y subiremos 3 y derecho 1, así que nuestra línea pasa a través de estos puntos. A continuación, en esta ecuación no está en forma de intercepto dependiente. Para que podamos hacer una t-table, podemos encontrar los interceptos, pero va a ir adelante y resolver esto y así que restituiré x en ambos lados y luego dividir por menos 2. Tenemos y igual 1 2x, 3 2. Así que nuestro intercept es menos 3 2 o 1.5. Nuestra pendiente es 1 2. Desde aquí vamos a arriba 1 y a la derecha 2.
y va a ir adelante y encontrar más puntos. Así que nuestra segunda línea pasa a través de estos puntos. Podemos ver que hay un punto de intersección. Por lo tanto, tenemos una solución. Las coordenadas de ese punto representan nuestra solución de so x es menos 1, y es menos 2. Ahora puede ver inmediatamente una de las desventajas de los gráficos para encontrar una solución, tiene que ser extremadamente exacto, y algunas veces que es muy difícil especialmente si la x y las y coordenadas no son integers. Aquí hay otra mirada usando un programa de gráficos. Echemos un vistazo a cómo puede hacer esto en su calculadora gráfica en el próximo problema. Otra vez, grafaremos estas dos líneas y analizar los resultados. Así que para la primera línea, si agregamos x a ambos lados, tenemos y es igual a x más 5, así tenemos un intercepto y de 5, y una pendiente de 1, 1, 1. Desde que no puedo subir un y derecha 1, bajaré un y volverá 1. El resultado sería el mismo, y así nuestra línea pasará a través de estos puntos. En esta segunda línea, primero comienzo restando 2x en ambos lados. Dividir por menos 2 para obtener y igual x, 5. Así que tenemos un intercepto y de menos 5 y una pendiente de 1, tan otra vez, subiremos 1, derecha un varias veces para obtener puntos adicionales. Así que nuestra segunda línea se vería así. Y lo que vemos aquí, estas dos líneas son paralelas, y eso se entiende porque nuestras pendientes son iguales a 1, y nuestros interceptos en y son diferentes. Por lo tanto, este sistema no tiene solución, que también podríamos clasificar como inconsistente e independiente. Ahora vamos a ver nuestras calculadoras gráficas solo para verificar esto. Lo que puedes hacer es tipar la primera ecuación y 1 es x más 5. Tipa la segunda ecuación en y2, x, 5. Podemos llegar al SOM 6 para obtener la ventana estándar y de nuevo, esto verifica nuestro trabajo. Ahora, si hay un punto de intersección, la forma que puede encontrar es si hace el segundo rastreo y luego opción 5 para intersección. Y entonces si lo golpes, ingrese 3 veces. Ahora tenemos un error porque no había punto de intersección. Pero si hubiera decirnos las coordenadas del punto de intersección. Entonces, por ejemplo, si volví al primer problema que hicimos, y solo debo verificarlo 2 veces si escribo la primera ecuación en y1, la segunda ecuación en la forma de intercepto de pendientes en y2, tenemos que terminar nuestra pendiente en un conjunto de padres y hit graph. Coincide con nuestro gráfico perfectamente. Y solo para verificar si hacemos el segundo rastreo, que es la opción 5 del menú de cálculo, y luego presiona en 3 veces, esto verifica nuestro trabajo. Y en caso de que no lo dije antes, también podemos clasificar esto como un sistema consistente e independiente. Nuestro último ejemplo, tenemos estas dos ecuaciones. Vamos adelante y gráfico el primero. Ya está en forma de intercepto dependiente. Así que tenemos un intercepto y de 3, y tenemos una pendiente de menos 1 que sería menos 1, 1. Así que bajaremos 1 y derecha un varias veces. Así que nuestra línea azul se vería algo así. Para nuestra segunda línea usaremos rojo, y solucionaremos esto para usted, así que restruiremos 2x en ambos lados. Dividir por menos 2, y obtendremos y igual a x, 5. Así tenemos un intercepto y de menos 5. Pendiente de 1, así que subiremos 1. Derecho un varias veces. Nuestra segunda línea aparece así, y parece que tenemos una solución, y esta solución ocurre cuando x igual 4 y igual menos 1. Tan nuevo, tenemos un sistema consistente e independiente. Ahora, no hicimos una donde teníamos un número infinito de soluciones, pero otra vez, ¿qué ocurriría si grafica ambas líneas, y resultó ser la misma línea? Espero que ayude a explicar cómo resolver un sistema graficando. A continuación miraremos cómo resolver un sistema utilizando sustitución y también por eliminación.